Hola, buenos días. Soy Marcos de Almazuela y hoy les vamos a hablar a manera de introducción para un próximo curso de algo de lo que se tiene que hablar, como dice la canción, despacito, suave, suave, suavecito. En efecto, vamos a hablar de qué es pensar. De entrada, a algunos quizás les parezca obvio y otros pensarán desde luego, ay no, qué aburrido. Nos van a poner a pensar y ya va a salir este intelectual con sus cosas. En realidad no es así. Es posible encontrar intelectuales, universitarios, incluso maestros, que conocen, saben, que pueden ser incluso eruditos, que pueden ser enciclopedias vivientes, pero eso no significa para nada que sepan pensar. Y que sean, por lo tanto, lo que podríamos llamar gente de razón. Incluso a veces es algo que nos sorprende. Eh, entonces vamos más bien a ir por otro lado. En realidad, conocer y pensar no es lo mismo. Conocer remite al intelecto, por eso les decía que pueden tener ustedes intelectuales que conocen mucho de X o Y o varios temas y que sin embargo no son forzosamente capaces de pensar. Eh, Tenemos por aquí un amigo y por otra parte tenemos que el pensar remite a la razón, no al intelecto, sino a la razón, y razón e intelecto no son lo mismo. ¿Qué ocurre cuando alguien nos dice, por ejemplo, oye, ¿ya lo pensaste? O cuando alguien que está hablando dice, bueno, pensándolo bien. O cuando le decimos de nuevo a otra persona, ¿por qué no lo piensas? O incluso, ¿por qué no lo piensas mejor? Si nos fijamos, en todos estos casos estamos llamando a una cosa que es detenerse. Detenerse. Cuando le decimos a alguien, ¿por qué no lo piensas? Con frecuencia incluso no esperamos una respuesta inmediata. Podemos decirle, bueno, o le decimos a alguien, piénsalo unos días, ¿por qué no lo piensas mejor un rato? Lo que estamos haciendo por lo general es un llamado a que la persona se detenga. O cuando yo puedo decir, pensándolo bien, estoy dando a entender que me detuve. Esa es una de las primeras características del pensar, el detenerse, el detenerse. Lo segundo, como parte de la actividad de pensar, es de alguna manera cambiar el foco de atención, algo que no es fácil en una sociedad que nos acostumbra a distraernos mucho, sobre todo con la idea de que no hay que pensar, sino de que hay que entretenerse y estar en el espectáculo. No, pensar supone, además de detenerse, supone atender un problema con atención. Es decir, detenerse, pero además poner la atención en esa actividad de pensar.
Además tenemos que la actividad de pensar supone reconocer la existencia de un problema. Parece obvio, pero no lo es, menos en una sociedad en donde uno tiene con frecuencia que mostrarse como un ser feliz, un ser de éxito, y que por lo mismo desconoce lo que son los problemas. Esto es algo muy a la playa de Miami, ¿verdad? En donde todo el mundo tiene que estar sonriente, incluso el tipo que se esté ahogando debe decir no problem, está todo super freak. Hay que reconocer entonces la existencia de un problema y con en la actividad de pensar, dar 3 pasos. El primero es comprender el problema. Si yo no comprendo un problema, no puedo examinarlo, tengo que comprender el problema. Es decir, no puedo pensar sobre algo sobre lo que no comprendo. Primero necesito comprender, y comprender es una forma de reconciliación, si ustedes quieren, con el problema. De ahí tenemos que examinar el problema y finalmente, como parte de la actividad de pensar, resolver, es decir, tomar alguna decisión o también emitir alguna clase de juicio. Hay distintas clases de juicio, juicio de valor, juicio de realidad, pero debemos ser capaces de ejercer el juicio, algo que también rechaza mucho la sociedad actual en el sentido de que considera que juzgar es malo porque se confunde juzgar y condenar. Juzgar no quiere decir ni sentenciar ni condenar a nadie, quiere decir simplemente hacer una valoración del problema, o puede ser hacer una valoración de una persona. Pero fíjense bien que no podemos desligar el pensar del reconocimiento de la existencia de un problema. Cuando le decimos a alguien, oye, ¿ya lo pensaste mejor?, estamos suponiendo que podría haber un problema. Cuando le decimos a alguien, oye, ¿por qué no vas y lo piensas un rato?, estamos dando por sentado que pudiera haber un problema. O cuando decimos, bueno, ya lo pensé bien, quiere decir que probablemente me haya topado con un problema, lo haya comprendido, lo haya examinado de otra manera y finalmente haya resuelto a lo mejor cambiar la valoración de ese mismo problema o de tal o cual persona. Entonces, junto con detenerse, junto con hacerlo con atención, la actividad de pensar supone, repito, comprender un problema, examinarlo y resolverlo, tomar una decisión, junto con una valoración, con un juicio sobre el asunto del que se trate. Repito, como pueden ver, pues bajo distintas maneras, la sociedad actual nos empuja a negar la actividad de pensar. No es que lo haga a propósito así, pero es que quizás pensar no es siempre negocio. ¿Qué es lo que sucede? Hay quienes dicen que lo que caracteriza o lo que distingue al ser humano es el lenguaje. Puede que no sea así en la medida en que, por ejemplo, los animales también tienen alguna forma de lenguaje, desde el lenguaje gestual hasta un lenguaje para transmitirnos determinadas cosas.
Podríamos pensar que lo que define al ser humano es el hecho de tener sentimientos, sobre todo cuando decimos para demostrar que alguien es inhumano, no decimos es que no piensa, decimos es que no tiene sentimientos. En realidad los animales también tienen sentimientos. En particular el filósofo alemán Hegel decía que el animal tiene en particular el sentimiento de sí mismo. Cuando un gato, por ejemplo, está enfermo o sabe que va a morir, por lo general se aparta, se aísla, no quiere que lo vean así, y eso muestra que tiene, repito, sentimiento de sí mismo. Entonces, en esa medida, ni el lenguaje ni el sentimiento son lo que nos distingue como seres humanos, y pues habrá quien no le guste, pero lo que nos distingue es el hecho de ser seres cartesianos, es decir, pienso, luego existo, el famoso cogito ergo sum, eh, que no tiene nada que ver, es algo que trataremos más adelante, por cierto, con el cálculo. Una cosa es pensar y otra cosa es calcular. Y pues en este caso lo que nos distingue, repito, como seres humanos es la actividad de pensar, que responde por lo demás al hecho de que tenemos conciencia. Hay algo que quisiera señalar, y es que en ese proceso de comprender el problema, examinar el problema y emitir un juicio de valor o un juicio de realidad, o en todo caso emitir un juicio sobre el problema, valorarlo, interviene el momento de examinar el problema el uso de conceptos, que también es algo que nos distingue como seres humanos. Podemos tener, por ejemplo, dos muchachas que estén hablando en la calle o en la banca de un parque sobre sus respectivos padres, y pueden estar durante horas platicándose que no, que mi padre es a todo dar, me mima mucho, me da todo lo que quiero, este es encantador con mi mamá, etcétera. Y la otra le puede decir, no, es que mi padre pues es muy rudo, le pega a mi mamá y todo eso. Pueden estar así durante horas hablando de ese tema como de otros, sin estar realmente pensando. ¿Por qué? Porque eso supone pasar a otra cosa, que sería hablar del concepto que tienen de padre. Es decir, en realidad, en momento de detenerse y de hacerlo con atención, una le podría decir a la otra, oye, pero bueno, ¿tú qué concepto tienes de padre? Y entonces las cosas cambiarían de orientación, porque entonces pasaríamos a tratar de pensar si para nosotros padre, por ejemplo, es autoridad, o padre es protección, o padre es amor, o padre es proveedor, lo que ustedes quieran, pero definiríamos lo que es padre más allá de los padres particulares de Lupita, de Valentina, de Adelita, de Brenda, de Jessica, de quien ustedes quieran. Esa es la capacidad de conceptualizar, de examinar el problema con conceptos, y con la característica de que los conceptos son invisibles. Es lo mismo, una cosa es hablar del árbol, de la plaza, de la alameda, del vecino, del camellón, que es así de verde, que está así de torcido, que está así de polvoriento, y podemos estarnos igual horas hablando de árboles así, sin ponernos a pensar que en realidad un árbol es una planta con determinadas características generales, más allá del árbol concreto, de la plaza, del camellón, del vecino,
del árbol de moras, o el que da naranjas o el que da mangos, etcétera, ¿no? Entonces, la capacidad de pensar con conceptos es algo que se educa a partir de cierta edad, es algo que veremos más adelante, y que supone, como es algo invisible, supone que tengamos en la cabeza obviamente no aire, sino una especie de musculito que es el que hace trabajar esos conceptos relacionando entre sí ideas, no creencias, ideas. Así que acuérdense, pues para ser humanos no solo hay que tener galleta en las piernas o los brazos, también en principio habría que tener un poco de galleta en la mente, obviamente depende del cerebro, pero es la ejercitación de un musculito por ahí invisible que requiere de un esfuerzo particular. No tiene nada que ver con budismo, no tiene nada que ver con hinduismo, nada que ver con eso. Es simplemente la capacidad de abstraer, de ir más allá de el árbol particular o el padre particular para definirlo en un nivel conceptual. Sin eso tampoco estamos pensando, sino que estamos, y yo creo que por eso ahora está muy de moda decir que lo que define al ser humano es el lenguaje, porque pues a la gente muchas veces no le gusta pensar, le parece aburrido, pero le fascina hablar. Y no, no es por estar hable y hable y hable y hable y hable y hable y hable que una persona se vuelve más humana. Eh, Tiene que pensar sobre lo que está hablando y desgraciadamente tenemos en la actualidad, por la influencia de los medios de comunicación masiva, mucha gente que sufre de algo que a veces se llama psittacismo, el nombre está muy feo, pero el psittacismo es cuando alguien habla de algo sin entender lo que está diciendo. Entonces nada más repite, pero no entiende lo que está diciendo. Quiere decir que habla sin pensar y eso se ha vuelto algo bastante frecuente. Repito, porque erróneamente además se asocia pensar con intelecto, pero ya vimos ejemplos de la vida cotidiana que demuestran que no es así. Finalmente, hay quien ha dicho que el pensar es el sonido, fíjense bien, me parece una frase bonita, que el pensar es el sonido que emite el alma interior en el silencio. De preferencia necesitamos cierto grado de silencio para pensar. Quizás la discoteca, por ejemplo, no sea el mejor lugar para ir a pensar. Les sugiero que no lo hagan, lo van a ver un poco raro. Pero igual podemos pensar trapeando en la casa, podemos pensar mientras hacemos alguna que otra actividad doméstica, por ejemplo. Pensar no es ponerse así, como el pensador de la estatua de Rodin, no, pensar es simplemente lo que ya les señalé y supone, por lo tanto, una forma de diálogo interno. Ahora, para redondear, al momento de valorar, de emitir el juicio, tenemos que ser empáticos, tenemos que tener la capacidad de ponernos en el lugar del otro, y es lo mismo, es comprenderlo, al mismo tiempo es examinarlo. Ya hablaremos más adelante del tema, de ser objetivos y de emitir un juicio, pero eso supone también, repito,
la empatía. Y esto es algo que también se ha perdido mucho y que ha sido reemplazado por distintas formas de indiferencia ante el otro al grado de no verlo. Entonces, resumo para terminar esta charla, que es introductoria, repito, de un curso que daremos más adelante. Para pensar hay que detenerse, para pensar hay que poner un poquito de atención, para pensar hay que reconocer que hay algún problemita por ahí, y ese problemita pues debe ser comprendido, con lo que nos reconciliamos con él. Ese problema debe ser examinado en la medida de lo posible a partir de conceptos y debe ser resuelto para tomar una decisión y formarnos un juicio. Todo esto de preferencia con un diálogo interno y en condiciones que a la hora de hacer la valoración nos permitan ser empáticos con los demás. Creo que es algo que remite a una forma de sabiduría que no tiene tampoco mayor secreto y que podemos encontrar por experiencia de vida, a veces más incluso lo podemos encontrar en campesinos, en artesanos, etcétera. Repito, por su experiencia de vida, que en gente que a lo mejor por otras condiciones de vida no se ha visto orillada a detenerse. Ahí creo que hay algo clave y puede ser el caso de intelectuales, de universitarios, etcétera, ¿no? Con esto termino. Esto es Almazuela y próximamente estaremos en un curso donde trabajaremos mucho el problema del sentido común, de las mentalidades, etcétera. Y para eso entonces hoy trabajamos qué es el pensar. Piensen en Almazuela, piensen en ustedes mismos y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias.